Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y el Bitcoin en 48.361, nuevo máximo histórico. Ah, no, que no es máximo histórico. Es que me estoy confundiendo. Esto fue hace 7 días. Qué rápido se pierde la perspectiva. Estamos al mismo precio que hace 7 días. Nunca había estado el precio en estos niveles hasta hace 7 días. Y hoy estamos en el mismo precio que hace 7 días. Y hay gente que parece que se ha vuelto loca. Como pollo sin cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el Bitcoin? Si estamos en los máximos. Si hace 7 días no habíamos llegado a este nivel nunca. A la gente, ¿qué le pasa por la cabeza? ¿Cómo puede perder la perspectiva de esa manera cuando tenemos un mercado alcista, totalmente alcista, y unos fundamentales de peso que están soportando esa subida? No está subiendo porque a alguien se le ha ocurrido decir, no sé, vamos a subir un cohete a la luna y de repente todo el mundo se vuelve loco y vamos a subir un cohete a la luna. Está subiendo por unas razones fundamentales bien claras. Todo el mundo está empezando a utilizarlo como un activo refugio. Hemos marcado un máximo hace poquísimo. Hace 7 días no estábamos al precio que estamos ahora. Nunca. En su historia. Nunca había estado. Hoy estamos al mismo precio que hace 7 días y a la gente se le va la cabeza. Empiezan a hablar de que si vamos a 10.000. Pero esta gente, a ver, no ve la realidad, o sea, no lo entiendo. Que estamos en máximos. Que acabamos de estar hace 7 días en este mismo precio marcando un nuevo máximo histórico. Que no se puede perder la perspectiva de esa manera. Que los mercados tienen correcciones, que lo estamos viendo, que aquí ha habido una corrección más grande hace poco y ha vuelto a subir, que aquí ha habido una corrección también y que en su historia pasada, en su ciclo pasado, hubo un montón de correcciones del 30% antes de llegar a los máximos. Que estamos en mercado alcista, que las noticias siguen siendo positivas. Todo el mundo está intentando darle la vuelta a la situación y centrarse en las noticias negativas. Noticias que, por ejemplo, son las declaraciones de Yellen. A ver, si lo que ha dicho Yellen ya lo viene diciendo desde hace meses. No es una cosa nueva que se haya inventado hoy justo para que caiga el Bitcoin. Eso es una excusa que se ha buscado para... ¿Por qué cae? ¿Por qué cae? ¿Por qué cae? Todo el mundo. ¿Por qué cae? Como locos, como locos. ¿Por qué cae? Si estamos a precios de hace 7 días. En máximos históricos hace 7 días era este precio. ¿Por qué cae? Pues porque a veces cae. También ha caído aquí. ¿Y ha pasado algo? Nada. Y aquí la gente estaba toda loca también. Que nos vamos al 10.000, que nos vamos al 8.000, a 5.000. Estamos tontos. Si caer a esos niveles es casi imposible. Que las caídas que hemos tenido históricamente del 80%, eso no ocurre en un mercado normal. Eso ha ocurrido en el Bitcoin porque era un activo que todavía no se sabía si iba a sobrevivir o no. Pero eso está sobrepasado ya. Que nadie se piense que caídas del 80% son normales. Eso es absurdo. Totalmente absurdo. Y cada vez que haya una caída, no se puede decir que vaya a caer un 80%. Son correcciones normales en un mercado alcista, en los que vamos marcando máximos y mínimos crecientes, máximos y mínimos crecientes, y ahora toca marcar un nuevo mínimo creciente que nos dará un nuevo punto de no retorno, que no sabemos dónde va a ser todavía, pero que intuimos que va a estar entre la zona de los 40.639 que tenemos marcado aquí y el mínimo que ha tocado hoy. Entre esa zona va a estar el próximo mínimo de no retorno, próximo mínimo creciente. Es una tendencia alcista, si es que es evidente. Se cae por su propio peso. Y los fundamentales siguen siendo buenísimos. No ha cambiado nada de hace 2 días a hoy. Lo único que habíamos subido mucho y habíamos marcado un montón de máximos seguidos y le ha tocado corregir. Ya está. ¿Ha corregido un poco antes de lo que le tocaba? Pues sí, posiblemente tendría que haber tocado esta línea verde antes de corregir. Un poco más arriba, quizás en la zona de 63.000, sí. Pues bueno, ha corregido antes. Todo el mundo estaba hablando de ese nivel, el mercado se ha anticipado. Y han limpiado el mercado bien. ¿Puede seguir cayendo? Podría seguir. Ya hemos dicho durante toda esta parte de aquí, durante toda esta parte, cuando estábamos haciendo los vídeos estos días, todos estos días, decíamos que existía una posibilidad de caer hacia esta zona. Esa posibilidad no ha desaparecido.
disminuía con el paso del tiempo, cuando ha subido, la probabilidad de caer aquí ha disminuido, pero todavía existe. Es más baja que lo que era en esta zona. Cuando estábamos en esta zona había un 50% de posibilidades de caer aquí. Al haber subido tan arriba ahora ya es más difícil que caiga, pero todavía existe esa posibilidad. Igual no cae, igual este punto ya es el mínimo, no lo sabemos. O igual cae y toca la línea verde. Si cae y toca la línea verde, pues casi mejor. Así ya se salen del mercado todas estas personas que no tienen perspectiva de nada y con esas personas fuera el mercado luego se comporta mucho mejor porque vuelve a otra racha alcista como las que hemos tenido. Bien, caída del 11%, una buena caída. Ya está, para aprovechar para comprar. Yo a la mañana ya os he dicho, en 46.210 he comprado. Ha caído más, pero yo no soy adivino de cuándo va a ser el mínimo. Y si cae más a 42.000, pues mala suerte. Me esperaré a que suba de nuevo porque ya subirá. Como ha pasado en todas las correcciones anteriores en una tendencia claramente alcista. Pues la tendencia es que es claramente alcista. Alguien que esté viendo aquí otra cosa se lo está inventando, porque los máximos y mínimos son crecientes. Bien, eso por una parte. Por otra parte, bueno, comentaros lo que suelo comentaros siempre. Tenéis un link de referidos de Binance para el que quiera abrirse cuenta con un 20% de descuento en comisiones en todas las operaciones de compraventa dentro del exchange. Y vamos con las noticias. Noticias las tres para mí positivas. Para mí siguen siendo noticias positivas que hablan de adopción. De adopción y que las palabras que ha dicho Yellen no tienen ningún sentido. Ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Solo que son el mantra que llevan repitiendo años. Y no van a cambiar ahora, porque es lo que tienen que hacer. Están ahí para eso. Para intentar distraer la atención y que las personas normales, cuanto más tarde entren aquí, mejor. Bien, la primera noticia que vamos a comentar es esta. Tether informará de sus reservas y pagará una multa de 18,5 millones de dólares tras el acuerdo con el tribunal, los reguladores de Nueva York. Nos dice que les van a obligar a ser totalmente transparentes sobre sus reservas bajo el coste de no ofrecer los servicios a los residentes de Nueva York. O sea que Nueva York no quiere que Tether opere allí, pero les obliga, por otra parte, a informar de lo que tienen, ¿no? Bien, nos dice que Bitfinex y Tether llegaron a un acuerdo con la oficina del fiscal general de Nueva York. En el caso histórico contra Tether, las autoridades de Nueva York alegaron que Tether tergiversó el grado en que las monedas Tether, los USDT, estaban respaldadas por una garantía fiat. El acuerdo requiere que Bitfinex y Tether paguen 18,5 millones de dólares por daños al Estado de Nueva York, así como que se sometan a informes periódicos de sus reservas. Los términos del acuerdo obligan a Bitfinex y Tether a informar su estado de reservas actual, con lo cual todo el mundo va a saber lo que tienen de reservas, ya va a estar auditado. Cualquier transacción entre las dos empresas, así como a proporcionar informes públicos sobre la composición específica de sus reservas en efectivo y no en efectivo. Los informes deberán presentarse cada trimestre durante los próximos 2 años. Bien, el acuerdo también requiere que Bitfinex y Tether dejen de atender a los clientes de Nueva York. La demanda alegaba que Tether no estaba totalmente respaldado por reservas en ciertos momentos. Específicamente se alega que Bitfinex abrió una línea de crédito con Tether para pagar un déficit de 850 millones de dólares por la quiebra de su ex socio Crypto Capital Corporation. Desde entonces la línea de crédito se cerró, según lo informado por Tether y confirmado por las autoridades. O sea, no es que lo hayan dicho ellos y ya, sino lo han confirmado que está cerrado ese crédito. Si bien los documentos hacen afirmaciones específicas sobre el estado de las reservas de Tether en 2017 y 2018, los reguladores, o sea, si bien los documentos hacen afirmaciones específicas sobre eso en aquellos años, los reguladores no parecían tener ningún problema con el estado de las reservas de Tether en 2021. Así que el estado actual de las reservas de Tether es correcto. Es correcto. O sea, todo el miedo que han estado intentando meter con Tether no viene a cuento, porque si manipularon el mercado fue en aquellos años, 2017-2018, y si tuvieron en alguna ocasión
divergencias entre sus reservas y los Tether creados, no es ahora, fue en el pasado. Por lo tanto, no hay ningún peligro para el mercado con Tether ahora mismo, ¿vale? La multa nos dice que es además una proporción pequeña de los Tethers existentes que actualmente están rondando los 35.000 millones, ¿vale? Así que no hay ningún problema en ese sentido. Tanto miedo que estaban metiendo y artículos catastróficos, que si Tether iba a tirar el Bitcoin, que iba a ser la masacre, no sé qué. Tonterías varias, porque Bitcoin no tiene que ver con Tether, entre otras cosas. Eso primero. Si Tether no tuviese las reservas en dólares, lo que perdería es el Tether, no Bitcoin precisamente. La gente inmediatamente intentaría deshacerse de los Tethers comprando Bitcoin seguramente. Por lo tanto, no creo que sería ninguna catástrofe para Bitcoin, incluso aunque no estuviesen respaldados todos los Tether, pero es que encima es mentira. Los Tether nos está diciendo que posiblemente estén respaldados casi al 100%, si no es que están al 100%. Y si no lo estaban en algún momento, ahora seguro que lo están y en el futuro lo estarán porque van a tener que informar. Así que por ahí, un rumor menos, una cosa menos que se pueden apuntar para cuando sacan estas noticias de food que nos sacan de vez en cuando. Ya no van a poder utilizar Tether para hacerlo, se tendrán que inventar otra cosa nueva. Siguiente noticia. 1.000 millones de personas guardarán en su teléfono los ahorros de toda su vida en Bitcoin para 2026, dice el CEO de MicroStrategy, que ya conocemos todos quién es. Es el héroe del Bitcoin, Michael Saylor. La persona que más ha puesto en juego en el Bitcoin, se ha jugado su empresa entera y su patrimonio entero prácticamente. Es decir, es el que más lo ha estudiado y el que más se ha dado cuenta de lo que es. Entonces es una autoridad a la hora de hablar, porque no es un charlatán que habla sin tener nada en juego. Tiene todo lo que puede tener en juego en el Bitcoin. Entonces no es algo que digas, bueno, es que tengo un 10% del capital y soy muy pro Bitcoin y bien. No, no, esta persona está haciendo una gran apuesta sobre el Bitcoin. Y seguramente no me extrañaría que en el futuro, cuando el Bitcoin ya sea un activo muy consolidado y tenga un nivel muy alto y Michael Saylor sea uno de los grandes protagonistas de todo esto, no me extrañaría que se hiciese incluso alguna película sobre ello. Porque el riesgo que está tomando es enorme, pero la entereza con el que lo hace y la visión que tiene de lo que es Bitcoin es clarísima, y nosotros desde aquí pues le apoyamos desde luego porque pensamos que tiene toda la razón y, y no solo eso, sino que tiene toda la razón y poniendo todo el dinero aún más razón que va a tener, ¿no? Porque no es lo mismo el que tiene la razón y apuesta 1.000 euros que el que tiene la razón y apuesta 2.000 millones. Y en este caso, Michael Saylor ha apostado toda su empresa, ¿no? Nos dice que Bitcoin será el método de ahorro elegido por 1.000 millones de personas en sus celulares para 2026. En una entrevista con la CNN el 23 de febrero, o sea, hoy, cuya empresa posee más de 70.000 Bitcoin. Bueno, ya seguramente si han comprado la última remesa de dinero que le ha entrado ya serán casi 90.000. Continuó su defensa pública de Bitcoin llamándolo la red monetaria digital dominante. Saylor habló un día después de que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, describiera a Bitcoin como ineficiente, comentarios que acompañaron a una caída del precio de más de 20% desde máximos históricos, que para mí no tiene que ver, pero bueno. Para él, sin embargo, los comentarios no tuvieron mayor importancia para Michael Saylor en comparación con el uso más amplio de Bitcoin, que se está introduciendo rápidamente en la vida financiera de cada vez más personas. La historia que no se cuenta aquí es que Bitcoin es una tecnología progresiva e igualitaria, dijo en la CNBC. Vamos a ver un día en el que entre 7.000 y 8.000 millones de personas tengan un lingote de oro digital en su teléfono y lo utilicen para guardar los ahorros de toda su vida con él.
A continuación, citó la carrera de 12 años de Bitcoin para convertirse en un activo de $1 billón, entre 2 y 4 veces más rápido que los grandes de la tecnología como Amazon, Google y Apple. Tardaron 24 años en conseguirlo y Bitcoin solo ha tardado 12 en conseguir valer $1 billón. Así que el mundo necesita esto y creo que se puede esperar que tengamos 1.000 millones de personas almacenando su valor. En esencia, una cuenta de ahorros en un dispositivo móvil dentro de 5 años y van a querer usar algo como Bitcoin. Nos dice un analista también aquí que Tesla duplicará sus inversiones, posiblemente, lo dijimos nosotros también aquí. Saylor sigue causando sensación con las continuas compras de Bitcoin por parte de MicroStrategy, la última de las cuales consistió en recaudar $900 millones únicamente para aumentar sus tenencias de Bitcoin. No nos dice qué precio ha comprado, si es que ha comprado ya, pero pronto lo sabremos, ¿no? Aunque los escépticos afirman que pocos seguirán los pasos de la empresa, otro invitado de la CNBC pronosticó el martes que Tesla, que también compró 1.500 millones de dólares en Bitcoin, duplicará su exposición. Yo también lo creo. Duplicará o más, seguramente. Creo que esto no es una moda, creo que Tesla va a seguir duplicando su inversión en Bitcoin y lo verás también desde la perspectiva de las transacciones. Bueno, no vamos a entrar más en la noticia, simplemente eso. Bien, y la última noticia que tenemos es esta. IBC Group de Dubai promete 4,8 mil millones en Bitcoin para respaldar la estrategia de blockchain de Miami 2.0. La ambición de la ciudad de Miami de incorporar Bitcoin a su ecosistema financiero está destinada a dar alas adicionales a sus planes. En el último desarrollo, la firma de inversión de capital privado de Dubái, IBC Group, ha prometido 100.000 bitcoins por valor de 4,8 mil millones para impulsar el desarrollo de Miami 2.0 Blockchain Strategy Foundation. Así que Miami también está poniendo toda la carne en el asador para hacer esa ciudad uno de los centros donde se respire blockchain y Bitcoin. Nos dice que hacer la mayor inversión en Bitcoin de la historia es una prueba de nuestro compromiso de ayudar a las ciudades a adoptar blockchain, que vemos como la clave para permitir una adopción generalizada. Nos habla de que Miami está intentando que todos los ciudadanos de Miami puedan recibir su salario en bitcoins y pagar con bitcoins para cualquier cosa, ¿no? Nos dice aquí, permitir la inversión en bienes raíces utilizando bitcoin como activo colateral mejorará aún más su uso, su caso de uso como herramienta para crear un vehículo de inversión híbrido para los titulares de Bitcoin. La deuda económica, junto con una cobertura favorable para los tenedores de Bitcoin en activos estables a largo plazo, como los bienes raíces, son una doble ventaja para los tenedores de monedas digitales, así como para los desarrolladores y propietarios. ¿Vale? Y eso, intentan que la ciudad de Miami se convierta en una ciudad amiga de la blockchain y de las criptomonedas, ¿vale? Así que esas noticias todas son positivas, entonces no tenemos que asustarnos porque el precio haya caído un par de días, cuando lleva una subida tremenda desde el inicio de este último movimiento alcista, que empezamos en la zona de 28.800 y hemos llegado hasta 58.000. Es normal que tenga una pequeña corrección, aunque sea brusca, pero es pequeña. Si solamente hemos retrocedido una pequeña parte de lo que hemos subido, es que es normal. Es normal que de vez en cuando hayan esas correcciones. Lo que no sabemos es dónde empiezan. Si eso es realmente lo difícil. Ahora visto el gráfico, cualquiera diría, no, pues si vendes en 58.000, puedes comprar en 48.000 o en 47.000. Claro, una vez visto. Cuando estaba en 58.000, si se llega a ir a 68.000, pues luego otro hubiera dicho en 68.000 podías haber vendido para comprar en 60.000. Claro, después de visto. Cuando lo ves es muy fácil. Pero no hay problemas, correcciones nos las vamos a comer y nos las vamos a comer todas. Lo único que tenemos que hacer es, si queremos seguir acumulando, durante el periodo en que no hay correcciones, ir ahorrando para cuando haya una corrección meter más. Es solo eso. Bien, vamos con el análisis. Una vez visto eso,
y vista la perspectiva para que no la perdamos, que estamos en los máximos que marcamos hace 7 días, máximo histórico. O sea, no, la cosa está bien clara. Día correctivo, hemos hablado de que podríamos todavía caer un poco más, no lo sabemos. Vamos a ir mirando también estas líneas de tendencia del corto plazo. Vemos cómo la línea acelerada ya está rota. Hablábamos a la mañana que en cuanto se rompiese esta línea posiblemente llegaríamos a los 49.670, casi ha llegado. Ahora tendremos que modificar esta línea porque ya está rota, ya no nos sirve. Ahora es modificarla y pasarla por esos puntos, como decíamos a la mañana. Y sabíamos que en el momento que rompa esta resistencia, que es el máximo relativo que nos ha dejado, esta resistencia y sobre todo posteriormente los 49.670, primero tiene que superar esos 48.764 y después los 49.670 y se irá por la siguiente línea de tendencia bajista. Ahí seguramente le costará un poquito, pero en cuanto rompa esa, ya estamos otra vez camino seguramente de los máximos, porque es posible que estemos haciendo una nueva corrección plana, onda plana, y esto es posible que haya sido ya la onda A, esta caída en 3 ondas, que ha sido una primera onda, otra onda de recuperación y otra onda de caída. Esto es posiblemente la onda A, posiblemente ahora venga la onda B, que nos puede llevar otra vez a los máximos. Puede o no, porque luego la gente dice, es que no ha llegado a los máximos, se ha quedado justo 2000 por debajo y tú dijiste que iba a llegar a los máximos. A la zona de máximos. La zona de máximos es aproximarse al máximo. Lo puede superar por 1.000 o 2.000 dólares o quedarse 2.000 dólares por debajo, porque 2.000 dólares ahora mismo no representa nada, es una variación mínima. Entonces puede acercarse en la onda B a los máximos, a esa zona de máximos, y luego puede volver a retroceder. Entonces le va a costar un poco de tiempo. Pero todo esto que acabamos de leer, lo de Tether, lo de 1.000 millones de personas utilizando su teléfono para guardar dinero, lo que dice Michael Saylor, que el Bitcoin, por mucho que diga Gillen, ya está desarrollado como reserva de valor, o sea, es tontería decir que no sirve como medio de pago, porque es que como medio de pago no está desarrollado y como el valor que está cogiendo no es como medio de pago, el valor que está cogiendo es como reserva de valor. Es tontería decir que no sirve como medio de pago, es como decir a un taxi que no sirve para ir por el agua. Pues si ya lo sabe, el taxi sirve para ir por la carretera. Ya se sabe que por el agua no puede ir. Es que es tontería decirlo. El Bitcoin es reserva de valor y de momento no puede ser utilizado como medio de pago general, porque tiene comisiones muy altas para ciertas transacciones pequeñas. Se puede utilizar para pagar cosas grandes, como veíamos el otro día, para pagar alquileres de aviones privados, para comprar casas, cosas así, que las comisiones son baratas, pero no puedes utilizarlo para comprarte un chicle. Pero es que es tontería, es que ya se sabe, no, de momento no se puede utilizar para eso, pero es que no está valorado por eso. Está valorado como reserva de valor, como una forma de transmitir de manera totalmente segura el valor entre personas y de no perder ese valor por su cualidad de activo finito. Eso es lo que ahora mismo le da valor al Bitcoin. Entonces, intentarlo tirar atrás diciendo esas chorradas, porque es una chorrada lo que ha dicho Gillen, pues es que si no fuera porque igual hay gente que no conoce cómo funciona el Bitcoin, es que es ridículo decir eso. Es quedar en ridículo que una autoridad diga eso. Pero bueno, sin más. Bueno, ya vemos cómo estamos ahí recuperando. Hemos roto esta línea de tendencia nueva que tenemos, la que acabamos de dibujar. Y nos vamos ya por los 48.764, que es un punto clave, porque en el momento que rompa eso se puede acelerar mucho el movimiento, porque es el reciente máximo relativo. Ya hemos hecho un mínimo relativo creciente y ya superar esos 48.764 con una vela horaria de cierre nos marcaría un máximo creciente también, con lo cual ya estaríamos empezando la recuperación de esa onda B posible que nos lleve hacia la zona de los máximos. Zona de los máximos, no justo al máximo,
zona de los máximos, más o menos. Es que hay que especificar mucho, porque luego la gente parece que no coge el concepto, se queda con lo que quiere la gente, no se queda normalmente. Bien, empezamos con las altcoin. Bueno, algún comportamiento mejor que otros. Por ejemplo, OneInch no, esta sigue estando mal. Pero Aave sí que ha rebotado, estamos viendo que ha rebotado bastante desde los mínimos y solo baja un 1,43. Eso ya empieza a ser buena señal también. Fijaros dónde ha llegado a estar. Mínimo ha sido 6.173 y ya estamos en 7.314. Buena señal. Buena señal de que igual empieza a recuperar a Aave. Es una moneda que se ha comportado muy bien. Es una de las monedas que, si vuelve a haber un mercado alcista generalizado, como el que hemos tenido desde el 3 de enero al 5 de febrero, puede volver a ir hacia arriba, hacia la zona de los 11.000 o incluso un poco más arriba. Así que hay que tener en cuenta a AVE. Cardano se ha mantenido muy fuerte todos estos días. No sé si ahora, cuando el mercado se recupere, va a ser de las que mejor se comporte, porque ya se ha estado comportando muy bien y la gente siempre va a cazar gangas. Y por ejemplo, es más ganga ahora mismo a AVE, con toda la caída que lleva. Pero no sé, me genera dudas porque es un poco. Me genera esa duda porque se ha comportado muy bien y normalmente cuando te comportas muy bien, cuando el mercado va mal, cuando el mercado va bien también te comportas bien, pero en este caso, como hay alternativas que quizás puedan ser mejor oportunidad, pues igual el dinero entra primero en esas otras alternativas y Cardano se queda un poquito más atrás. Aunque acompañe la subida, pues igual imaginaros, tenemos un 15% de subida mañana en AAVE y Cardano solo sube un 4%. Puede ser, ¿eh? Ya vemos como casi se está poniendo en positivo AAVE. Está cerrando muy bien. Veremos cómo cierra la vela, pero en principio va muy bien. Algorand también está recuperando bastante, había caído muchísimo también, había sido terrible la caída de Algorand desde los máximos y parece que poco a poco empieza a recuperar también. Si vamos a ver las horarias, vemos como ya ha tenido varias horas de recuperación bastante buena, después una pequeña corrección y otra vez parece que vuelve a empezar a subir. Y si superase los 2.157, que es el nivel de resistencia que nos ha dejado aquí, podría subir rápidamente hacia la zona de 2.400. Zona de 2.400. Bien, vamos un poquito más para abajo. Las caídas todavía son fuertes y generalizadas, pero estamos viendo algún pequeño síntoma de posible recuperación, como decimos. Vamos a poner gráfico diario otra vez, que si no nos liamos con los gráficos horarios. Atom, buen comportamiento. A la mañana lo decíamos, la moneda está muy fuerte. Y a pesar de que en los momentos malos del día ha llegado al soporte de los 3.362, fijaros qué rápido ha rebotado. Si vemos el gráfico horario de nuevo, en este caso también, fijaros, desde que ha tocado el mínimo hasta los 4.700, que es la primera resistencia importante, ha subido un tremendo 40%, increíble, desde esos mínimos, en un día malo, ¿eh? Un rebote del 40% es una bestialidad. Ahora está un poquito menos, evidentemente, pero el rebote ha sido fortísimo. Buen comportamiento de audio durante todo el día. Ha aguantado en positivo. Ha llegado a estar incluso por encima de los 800. El gráfico sigue siendo alcista. Y la verdad es que me extraña que no se haya visto afectado por todo el comportamiento general del mercado, pero ha aguantado muy bien, de verdad. Van, de las que todavía no rebota y está ahí intentando aguantar esos 25.047, un poquito floja. Basic Attention Token sí que está bastante bien, ha rebotado mucho desde la zona de los 900 que hablábamos a la mañana, que era este soporte. Ya está en 970, es casi un 10% de rebote desde esos niveles, no está nada mal. Otras siguen bajando mucho, como Bitcoin Cash, un 10%. Bueno, Bitcoin Cash es que no levanta cabeza ni queriendo. No sé qué podría hacer esa moneda para levantar cabeza, desde luego. Binance tampoco está muy bien ahora, estaba mejor a la mañana. Cuando todo el mercado estaba peor, estaba un poco mejor Binance, ahora está retrocediendo un poco. Y bueno, es que lleva una subida tremenda también, hay que decirlo. Así que es normal que se tome un descanso. La que no para es BTC-ST, que claro, al tener una buena rentabilidad en los depósitos bueno,
digamos, cuando los stackeas para hacer minería, pues al tener un buen rendimiento la gente los compra y se mantienen ahí arriba, ¿no? Todavía le puede quedar un poquito de subida, aunque ya está empezando a estar en niveles un poco altos. Cake sigue amenazando con romper esa línea, pero todavía no ha cerrado por debajo. Tiene que cerrar por debajo para empezar movimiento bajista, si no, no empezaría. Aún así, es una buena caída. CHR recuperando bastante. A la mañana decíamos que estaba en una zona de soporte, que estaba bastante interesante, esa zona de 91. Chiliz también ha aguantado muy bien estos días. El día de hoy, bueno, se ha ido hasta casi los 71 que es soporte, pero aún así está cerrando bastante bien en 84. Para haber sido, pues eso, toda la caída que ha tenido el Bitcoin estos días y haber sido una moneda que se ha comportado mal durante mucho tiempo en enero, pues ha aguantado muy bien después de este arranque que tuvo el día 19 de febrero y parece que consolida por ahí por encima de la línea de tendencia bajista que ahora hace de soporte y los próximos días podía volver a empezar a subir por la zona de 100 o por encima. Compound repitiendo, ha recuperado también bastante desde los mínimos, un 10%, un poco más. Coti bajando un 8%, normal también, llevaba unas subidas tremendas y tampoco es tanto lo que baja ahora mismo. CRO, a la mañana lo comentábamos, quizás los cálculos que hicimos así a ojo ayer más o menos y a todo correr no estén muy bien hechos porque es posible que esa quema de tokens ya se supiese en los mínimos, entonces habría que hacer el cálculo más o menos desde estos precios y yo diría que, bueno, igual los precios que llegó ayer son los precios más o menos donde podría estar con esa quema de tokens, ¿no? CTSI bajando un 12% y acercándose a la línea de tendencia, casi ha tocado ahí. Bueno, yo esperaría todavía con esta moneda que toquen esos niveles. DAS un 7% abajo que rompe el soporte. No ha mejorado mucho desde la mañana, es de las que no se han comportado mejor a lo largo del día como otras. Digibyte también caída muy fuerte, varios días seguidos. Yo creo que va a encontrar suelo por la zona de los 100, 103. Día también una caída muy fuerte del 12%, pierde este soporte que tenía en la zona de los 4.664 y se acerca a otro soporte que tiene en la zona de 3.953. Dogecoin también cayendo, aunque poco, de momento no pierde el soporte, aunque en algunos momentos del día estaba amenazando con hacerlo. DOT cae muy poquito y ha recuperado mucho desde la zona mínima del día. Habla muy bien de DOT, la recuperación tan fácil. Elrond cayendo de nuevo, pero esta moneda sí que me gusta. Seguramente no vayamos a pillar el mínimo, porque no sabemos exactamente dónde puede frenar, pero en el momento que se dé la vuelta yo estoy convencido de que va a ir casi a por los máximos de nuevo. Por lo tanto tiene bastante potencial porque los máximos han estado por encima de 4.500 y estamos en 2.200. Es decir, si llegase otra vez a los máximos sería un por 2. No digo que vaya a llegar justo hasta los máximos, pero que a partir de estos niveles yo creo que son zonas de ir comprando. Elrond es una de las que yo empezaría a acumular. Con poca proporción, ya sabéis, de la cartera. Si hasta hoy estábamos en un 5% en altcoins, porque más o menos era lo que hablábamos en los vídeos antes de toda esta caída, hoy ya empezaría a incrementar ese 5% a un 7%, y en los próximos días pues seguramente seguiría incrementando un poco más, ¿no? Todavía sin irnos a niveles altos de exposición, pero ir aumentando seguramente con los días, con el paso de los días. ELF también ha tenido una caída muy fuerte, casi se ha ido hasta los 380, aunque la peor parte creo que ha sido a la mañana y ahora está rebotando. ENJ también perdiendo niveles. La vela del día ha sido bastante fea y depende de dónde cierre, todavía podría haber caídas adicionales. EOS también una caída fuerte del 10%. Intentará cerrar por encima del soporte de los 775 más o menos. Intentará cerrar por encima.
Y si el mercado se estabiliza, los próximos días volverá a ir a por los 912. Ethereum, caídas suaves contra Bitcoin, un 1%. También recupera en esa parte baja del canal. Es una zona peligrosa y que de momento la ha salvado. Vamos a ver si los próximos días aguanta ese nivel o no. Todo dependerá también de eso, lo que estamos diciendo. Si rebotan las altcoins, pues salvará el match ball, pero si no, pues la cosa se pondrá fea. FED, también buena caída. 370 era una buena zona para entrar. Si vuelve a caer por esos niveles o por entre 330 y 370 es buena zona para entrar también. Es otra de las que se podía ir incrementando la posición, de las que pueden entrar en ese 7% de la cartera de altcoins para especular en el corto plazo. FTM sigue subiendo, está increíble, o sea, le da igual lo que haga el mercado, que sigue subiendo y es impresionante el movimiento alcista que ha tenido después de tanto tiempo en el que nadie le hacía caso. Gas también vuelve a subir. Vamos a ver si eso ha tenido efecto también en NEO. Ahora cuando lleguemos a NEO lo veremos. GRT continúa con esas bajadas, aunque no son tan fuertes como el pico mínimo que ha llegado a tener. La zona por donde ha tocado los mínimos hoy es la zona más o menos de acumulación, de empezar a acumular. ICX también bajando fuerte, por debajo del soporte de los 3.151. Los próximos días seguramente se estabilizará por la zona de los 2.700, 2.800, antes de volver a salir al alza. IOTA también ha dado una buena oportunidad nuevamente hoy, en 2006, esa zona. Si alguien compró ayer, por ejemplo, en 2100, hoy podía haber comprado unas pocas más en 2000, tranquilamente, para ir haciendo compras periódicas. La gente que quería, por ejemplo, tener IOTA a largo plazo, que me lo preguntaban tanto cuando estábamos en 2700, 2600, pues este es el momento de hacerlo. Si queréis ir a largo plazo con IOTA, no hay mejor momento que una corrección para acumular. Cava también una caída muy fuerte de momento, un 17%. Vamos a ver dónde cierra. Si cierra por encima de los niveles de 6.547, que es más o menos el precio que está ahora, seguramente habrá rebote hacia la zona de los 8.000. Y los rebotes serán fuertes porque las caídas también lo han sido. Lo mismo que Kyber Network, también cayendo un 11% hacia nivel de soporte de los 3.213. También el rebote debería ser fuerte en ese caso. Link, un 9% de descenso, también ha sido un día malo para Link, que ha llegado a caer hasta los 46.931. Litecoin, 6% de caída, también mal día para Litecoin, que casi marca un mínimo histórico contra el Bitcoin prácticamente. Solo tiene precios por debajo muy antiguos. Mana también caída fuerte, pero recuperación bastante buena también. Deja mucha mecha por abajo y es posible que los próximos días ataque de nuevo los 508. Matic caída muy suave también. Otra moneda que está muy fuerte está Matic. Ha rebotado en los 221 y fijaros dónde está, 282. Una subida tremenda, ¿no? Maker también subiendo, un 2%. Se sale un poquito de esa tendencia bajista también con esa vela que se vuelve en el mismo día. Nos deja mucha mecha por debajo. MicroStrategy ha vuelto a bajar hoy un 21%. Evidentemente con la caída del Bitcoin, pues ahí hemos tenido fuertes caídas también en MicroStrategy, pero en cuanto el Bitcoin recupere, pues seguramente lo volveremos a ver cerca de los 1000. Llegó a estar por encima de 1300 incluso. Por encima de los 1000, pues bastante probable que lo veamos en cuanto el Bitcoin vuelva a ir a la zona de máximos. NEO bajando también fuerte, pero recupera el soporte de los 761 que por momentos lo ha estado perdiendo. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ocean intentando también acercarse a los 1940 para cerrar por encima y no perder ese soporte al cierre. Seguramente que harán el intento, todavía le queda tiempo.
OGN también bajada fuerte, mal porque antes de ayer intentaba subir y hoy se ha ido para el soporte de los 579, mal asunto. Yo creo que ahí debería rebotar, pero Omísego también ha tocado la línea de tendencia, ahí ha rebotado un poco, pero todavía el gráfico es muy descendente y hasta que no rompa la línea de tendencia bajista no volverá a subir. Pero bueno, es una línea demasiado acelerada y en cualquier momento la va a superar y se va a plantar en los 1200 con bastante facilidad seguramente, ¿no? Incluso los 1270 no me extrañaría verlos en pocos días. ONG va bajando bastante, pierde todo lo que ganó el día 21. QLC se mantiene muy bien en positivo. Antes de ayer intentaba subir hacia los 173, se estancó en los 150 y volvió hacia atrás, pero hoy también un día muy negativo y sale con fuerza al alza, así que es posible que tengamos sorpresas en QLC en el futuro. 12% de caída de Qtum, que es de las que peor está y tampoco se despega mucho de los mínimos, sí que ha dejado una mecha por debajo, pero aún así la caída sigue siendo muy fuerte en estos momentos. Riff bastante bien, está aguantando toda la caída porque empezábamos todos estos días malos en la zona de los 68 y estamos en 63, que no es para tanto, y con posibilidades de volver a recuperar en breve los 80 en cuanto el mercado se estabilice un poco. REN también a la mañana estaba en zona de acumulación, lo decíamos también, era una de las que comentábamos y ya está recuperando bastante. RLC, comportamiento muy malo, desde luego. No me esperaba yo que rompiese los 3.354 y menos tan fácilmente. Y vamos a ver, pero debería recuperar ese nivel de manera bastante sencilla, ¿no? Rose también durante el día ha tenido algunos momentos interesantes, ha llegado a estar por encima de 220, pero otra vez se va para abajo y quiere como cerrar por debajo de 206. No sé si cerrará ahí, si cierra ahí pues es malo, evidentemente, pero a nada que recupere el mercado puede conseguir cerrar en esa zona y volver mañana al alza e intentar de nuevo ir hacia los 266 en cuanto se lo permita el mercado. RSR también recuperando bastante ahora al cierre, no está mal, yo creo que puede ir otra vez hacia la zona de 121. Run también buen movimiento, después de un día bastante malo en el que haya va a estar incluso por debajo de la línea de tendencia bajista, se da la vuelta totalmente y ahora sube un 12%, pero es que desde los mínimos tenemos una subida hasta ahora de un 39,45%, que es una bestialidad, es del estilo de lo que ha hecho Atom, una subida tremenda. Bien, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué más nos queda? Bueno, Sol también se mantiene muy fuerte durante todo el día. Ya ayer demostró fortaleza en contra del mercado y hoy vuelve a tener subidas importantes del 14%. Aquí tenemos una subida del 28% SRM, que la verdad es que no la estaba siguiendo, pero bueno, había estado alcista hasta ahora y continúa con ese movimiento. STX también muy buen comportamiento y fijaros lo que son las cosas. Cuando el mercado estaba muy bien, esta era la única que no subía. Estaba estancadísima en esos mínimos, en la zona de 1150. Desesperante, ¿no? Pues fijaros, en el momento más inoportuno, más inesperado, más que no te lo puedes ni imaginar, rompiendo 1700, todavía no es definitivo porque es por muy poco, pero es que es increíble. Y además es que aquí tiene una figura también que podría ser considerada un hombro, cabeza y hombro invertido, un suelo, y da la impresión de que puede dispararse en el momento más inesperado, más inoportuno, más increíble, ¿no? Pues eso es lo que está haciendo STX hoy. Teta también repitiendo, es de las que está aguantando. Ha tenido varios días malos hasta hoy y hoy ha rebotado desde los mínimos otra vez. No termina de entrar movimiento en esta moneda. Ya veis que es un gráfico un poco, no sé cómo decirlo, no sé cómo definirlo, el gráfico un poco extraño. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, Tron está en los 92, también con caídas fuertes, no termina de levantar cabeza, es una moneda que no nos gusta mucho. Bueno, no nos gusta mucho ser muy generosos, no nos gusta nada. 12% de caída de UNFI, que yo me esperaba más para este
para este mercado bajista. Me esperaba que bajase hacia la zona 27-28.000. Se ha quedado bastante arriba. Uniswap, también caídas suaves cuando durante el día ha estado cayendo hacia la zona de 41.397. Tampoco es muy normal que no haya hecho más corrección. BET ha llegado a estar en los 77, que es el soporte, ahí ha rebotado. Wabi también ha tenido una caída brutal hacia el soporte de los 319 y ahí también ha rebotado bastante bien, se ha comportado técnicamente porque el rebote ha sido en el sitio correcto. OneChain también casi ha caído a los 1328, que también era una zona de soporte muy clara y también ha rebotado ahí en las inmediaciones. Wave sigue con mala pinta, no me convence. Es verdad que ha rebotado un poco al cierre, pero el comportamiento técnico no es que sea muy bueno. WRX no baja mucho, que estos días lo habíamos comentado, ha hecho una mecha por debajo fuerte, pero intentan cerrarla otra vez en la parte alta y me da a mí la impresión de que va a seguir subiendo. Walton Chain también un 11% abajo, está en la zona de soporte de los 172, está ahora mismo en 171. SEM, una caída muy fuerte que pierde todo lo ganado ayer prácticamente. Stellar, muy mal. En algunos momentos ha llegado a estar en 700, cuando la teníamos en 1200 hace nada. Comportamiento muy negativo. Contrasta con el comportamiento de Monero, que ha rebotado en esa línea de tendencia y ahora mismo está subiendo mucho, un 7%. Increíble el comportamiento de Monero. No era de esperar. Ripple cayendo mucho, un 8%. No sé cómo irá el tema del juicio, pero también le pueden llegar todavía días duros a Ripple. Tezos también cayendo un 8%. Está intentando salvar al cierre los 728, que es el soporte. Si lo salva, bueno, podría rebotar desde ahí, pero si no, la cosa pinta mal. Y Tezos es de las que peor se ha comportado en todo este movimiento alcista de enero. Y eso no es buena señal para el medio plazo. Es que se han olvidado un poco de la moneda o el proyecto no va muy bien, porque no es normal ese comportamiento tan malo con respecto a otros. ZK también mal comportamiento. Si lo comparamos con Monero, por ejemplo, pues muy malo, porque Monero subiendo un 7%, mientras que ZK cayó un 4%. Es una diferencia bastante importante, ¿no? Bueno, Cílica rebotando un poco en esa zona de los 205 más o menos. Ha llegado a caer mucho más durante la mañana en algún momento, pero más o menos la zona de soporte son los 205-206 que hemos hablado muchas veces. Y ZRX también buena subida, que a la mañana decíamos que estaba bajando un 2%, pero había llegado a niveles bastante altos y que en cuanto el mercado recuperase un poco sería de las primeras en subir y ahí la tenemos, subiendo un 7%, cuando a la mañana creo recordar que cuando repasábamos solo caía un 2 y pico por ciento, con lo cual casi sube un 10% desde lo que hemos comentado a la mañana. Y bueno, ya para terminar vamos con el Bitcoin de nuevo, que lo tenemos en 48.000, un 11% de caída, muy parecido que lo que venía haciendo cuando hemos empezado el vídeo, por encima de esa línea de tendencia, ha tocado los 48.764 prácticamente, no los ha superado, y hasta que no lo supere no veremos movimientos hasta la zona de 51.000. Cuando supere este nivel, primera resistencia será esa otra línea de tendencia bajista que está más arriba, que más o menos pasa por los 51.000, y una vez roto eso, pues sería la siguiente línea que tenemos, que es una línea alcista, que pasará más o menos por 53.500 para cuando el precio llegue por allí. Así que no mucho más que decir. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.